Estamos todos los trabajadores de prensa para defender nuestro salario. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político. Estamos acá para pedir la renuncia de Patricia Bullrich y estamos acá para decir basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa y fotoreporteros. Buenas tardes, buenas noches. Esto es un nuevo episodio de Ahí Digamos Todo, un noticiero sindical para las y los trabajadores de toda la Vía Láctea. Estamos acá con Alfonso de Villalobos. ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Pasaron un montón de cosas desde la última vez. Las elecciones. 15 días en este país es muchísimo Es tiempo. un montón de tiempo. Veníamos medio golpeados con el resultado electoral, pero esta semana, tenemos un invitado especial. Que le da un poquito de aire fresco al clima. Es uno de los protagonistas de la semana por un gran triunfo que tuvo. Y no estamos hablando de Mamdani, estamos hablando de Ale Lipkovich, que es secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan. Y viene con un triunfo enorme que viene justamente a mostrar la salida, la lucha en la calle como garpa. Saludémoslo primero. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Buenas, muchas gracias por la invitación. Por fin, porque Ale es la figurita difícil, ¿no? En este programa Sí. lo trajimos, tratamos de invitarlo Te estuve mil veces. gosteando. Me estuviste gosteando, bastante Pero parejo. vino bien, porque lo trajimos cuando está Sí, ganando, cuando está bien. Este programa trae suerte, dijimos. Y además porque Claro. estaba luchando, no venía, así que Por eso está muy lo bien. Claro, sí. Pero Pino también estaba luchando, vino el pobre Pino, fue un día que se cortó la luz, que no sé si podíamos decirlo porque no nos dejaban decir que se había cortado la luz porque quedaba mal. Puede pasar. Y Pino, pobre, se morfó la cortada de luz, se fue y vino al día siguiente y lo tuvimos a Pino también. Mira, 2 veces. Una en realidad, formalmente una, pero se tuvo que venir 2 veces. Pero bueno, lo tenemos a Ale, que vamos a hablar de lo de Ale, pero está invitado a todo el bloque. Sí. Tenemos, lo invitamos a todo el bloque, pero en función también de las elecciones, del triunfo del gobierno, de todo el análisis que estuvimos viendo, van a seguir toda la programación de Prensa Obrera, que aprovechamos para pedirles que se suscriban. Vamos a poner acá el QR para que hagan su aporte, lo necesitamos para seguir con toda la programación. Hubo un programa especial sobre la reforma laboral que sacó 14 toneladas, así que los invitamos a ver y todo. Ahí lo que también está... Gabriel explicó en vivo cómo te suscribís, es facilísimo, no lo Sí. voy a hacer de nuevo porque yo ya me suscribí, tengo miedo que me suscriba 2 veces, 3, así que no lo vamos a hacer, pero fíjense en 14 toneladas que Gabriel les explica cómo suscribirse a Prensa Obrera. Exactamente. Por 5, 10, 20, 50. Y también, toda la programación de 200.000 Prensa Obrera, Historia de Otra Clase, que también tiene un especial sobre Palestina, así que también los invitamos a verlo. Pero esta semana seguimos, porque el último programa habíamos hablado de la reforma laboral. Muchísimo. Vamos a contar algunas novedades y justamente también lo que tiene que ver con las elecciones de la CGT. Lo primero que vamos a hacer para romper el hielo de la presentación de este tema. Vos mencionaste, perdóname que vos mencionaste a Mamdani, vamos a darle un lugar, porque lo mencionaste en oposición a Ale, vamos a darle el lugar que Mamdani se merece. No lo pudimos traer. No lo pudimos traer, vamos a ver, hoy vamos a tratar de comunicarnos. Nos gosteó también. Vamos a ver, capaz que lo traemos, le hacemos algún Zoom, algo vamos a inventar, pero es muy importante lo de Mamdani, no tanto por Mamdani, que no lo conocemos todavía, viene del Partido Demócrata, por lo tanto tiene los límites que le impone esa condición de... Pero si llora el sionismo y llora la derecha, nos ponemos contentos. Nosotros nos ponemos contentos. No nos olvidemos que ganó un musulmán en Nueva York, es decir, en la ciudad de las Torres Gemelas, etcétera, y se impuso holgadamente. Ya que estás, Ale, porque te veo con ganas de decir algo. No, y hablando, creo que es impactante que hablando de reivindicaciones populares muy sentidas, congelar los alquileres, el problema del salario, el problema de los ricos y los multimillonarios que controlan el aparato del Estado, no es momento de marcar los límites, sino me parece de ver Totalmente. que está pasando algo que contradice la idea de que hay un mundo uniformemente derechista. Que gira a la derecha violentamente. Tiene un programa, digamos, impositivo de distribución del ingreso, pero acá estamos en la tendencia inversa. O sea, que haya ganado eso muestra un límite. No se comieron la extorsión de Trump los neoyorquinos. Bien por ellos. Bien por ellos, no como acá, que sí, el pueblo votó. Además fue en una ciudad donde hubo una gran movilización de la juventud en apoyo a Palestina. Totalmente. Esas banderas estuvieron presentes también, o sea... Y también, es interesante para ver qué pasa y cómo sigue. Toda la lucha de los migrantes es muy importante también en Nueva York, así que eso, viene justamente a contrarrestar esta idea de que
los estadounidenses son todos anti-migrantes y bueno. Sí, es lo que dice Ale, es un emergente de un proceso de la lucha de clases. Por lo tanto, no es lo mismo cuando gana, no sé, en un momento gana un candidato medio izquierdista por una combinación de factores, un vacío político, lo que fuera. No, esto es apenas un emergente de un proceso político de lucha de clases en la cuna del imperio, del imperialismo, y con Trump amenazando que no le va a mandar plata por comunista, etcétera, no es comunista, por musulmán, tratando de explotar los prejuicios anti-inmigrantes que tratan de hacer la derecha en todo el mundo. Y bueno, un golpazo al imperialismo, vamos a ver cómo evoluciona, pero saludable. Sí, totalmente. Bueno, lo que no pasó acá, vos venías hablando de la CGT, que el resultado de las elecciones, que fue un triunfo del gobierno, una recomposición del gobierno, una buena elección del Frente de Izquierda, sobre todo en la capital y en la provincia de Buenos Aires, digamos todo, porque eso es importante, o sea... Sí, la mejor elección de la izquierda en los últimos 20 años en la capital. La ciudad, sin duda, más un escenario de polarización, lo cual marca una mayor polarización entre la discusión realmente... Tercera fuerza en capital. Y cuando hacemos un balance, dijimos, por un lado, que el pueblo votó con un fierro en la cabeza, es decir, extorsionado por el miedo de que el lunes estallara todo, y sobre todo la parálisis absoluta del peronismo, que esperaba que le cayeran los votos por ósmosis, cuando la gente vota al peronismo a esta altura tapándose la nariz, entonces los votos por ósmosis no iban a ir, y sobre todo una tregua tremenda de la CGT al gobierno. Que trajo cola. Sí, vamos a empezar con un videíto que seguramente nos va a preparar Nacho, con una musiquita o algo, sobre los memes que están circulando sobre, bueno, justamente el rol de la CGT durante el gobierno de Milei. ¿Mañana? No, mañana no, el martes. No, el martes tampoco, el miércoles. El miércoles te telefoneo y arreglamos. Bueno. El ingenio popular, siempre. Sí, el ingenio popular, porque estamos, como dijimos antes, con los temas de la semana, de la reforma laboral, el triunfo del Garrahan y también las elecciones de la CGT. ¿Por qué empezamos? Hay un tuit, no, pero quiero comentar eso. Hay un tuit que seguro vos conocés, que es algo así como una cuenta de tuit que es la CGT no paró o... No la vi, mirá. ¿Nunca la viste? ¿Cómo es? Si la CGT llamó paro general, que es buenísimo, porque dice otro día sin paro general. Bueno, la CGT está en una tregua desde el 9 de abril hasta el día de hoy. En el medio, bueno, los flujos electorales hicieron lo propio, pero el gobierno ganó aire en su peor momento, crisis, Esper, toda la crisis, y la CGT, Musarela no dijo nada. Y el resultado fue el que fue. Musarela no dijo nada y además dejó avanzar toda la reforma laboral, porque digamos, si tenemos más de un 40% de informalidades, porque no es que lo tenemos desde ahora, sino porque la CGT ya ha dejado pasar una reforma laboral, ha sido cómplice del avance de la reforma laboral, de la destrucción de los convenios, del trabajo precario, del trabajo en negro, y por eso tampoco la gente ve reflejo de una salida del peronismo que por hoy dirige la CGT como una lucha contra la reforma laboral. Y no va a cambiar, porque la vez pasada lo decíamos, ya hubo una reforma laboral muy fuerte que fracasó en toda la línea, porque fracasó en el sentido formal, porque el gobierno decía que, como dice ahora, que la reforma laboral era para generar empleo registrado, etcétera. Pasó todo lo contrario, es decir, se vuelve a ratificar por enésima vez, como demostró muy bueno el informe de Juli Cabrera sobre las reformas laborales en los distintos lugares del mundo, y se vuelve a confirmar que una reforma laboral no genera empleo genuino, sino que por el contrario genera más despidos, más peores condiciones de los trabajadores. Y ahora vienen con otra. Y la CGT, porque hay que ver también qué lectura hace la CGT del resultado electoral. Muchos habían dicho, no hay definiciones todavía hasta cuando se conozca el resultado electoral. Si el gobierno gana, plim, plim, plim. Bueno, ahora tenemos ya el resultado. El gobierno ganó. Los sectores que amagaban con plantear una lista opositora, incluso una fractura combativa, metieron violín en bolsa. No presentaron ninguna lista, no lograron reagruparse, y lo que terminó pasando en el Congreso de la CGT fue que se ratificó la misma conducción
renovada, digo renovada porque cambiaron los nombres. Solá, sale Héctor Daer y puso a Solá, que dicho sea de paso era del moyanismo, bueno, como es la burocracia, que van recorriendo distintos espacios políticos según conveniencia. Cristian Jerónimo, un desconocido dirigente del Sindicato del Vidrio, pero que en realidad no es del Sindicato del Vidrio porque es un interventor, es decir, es un interventor, un sindicato que tuvo una crisis, fue intervenido y quedó, y es... No sabe, otro dirigente me decía en off, que diciendo el tipo no sabe poner una ventana, digamos, del vidrio no tiene nada, quedó como segundo y es el hombre de Gerardo Martínez, que sigue una y otra vez diciendo que están dispuestos a discutir cómo modernizar las relaciones laborales, etc. Y el tercero, que era lo que podía generar una crisis, porque estaba la continuidad del moyanismo, estaba el barrio nuevismo, que lo único que hizo fue emocionar un unicato a sabiendas de que iba a perder, con el propósito de buscar una coartada para explicar por qué no integró la comisión directiva. No integró el consejo directivo, no porque no hubo un unicato, sino porque tenía 100 congresales y no le daba ni para el 10º lugar. Entonces, con ese propósito armó eso. Y los que decían que querían un unicato, que era la UOM, Smata, Schmidt, que decían unicato, confrontación, plan de lucha, se votó unicato versus triunvirato y ganó triunvirato por el 95% de los votos, y los que decían unicato hasta ayer, digamos hasta anteayer, votaron por el triunvirato, es decir, cerraron filas, no hubo ninguna crisis. No está claro que hará el barrio nuevismo, o no lo tenemos claro al cierre de esta edición. Y la tercera variante era esto, que tuvo vuelo porque se juntaron 500 dirigentes sindicales en la... que sea una mujer, como si el problema de que sea una mujer fuera a resolver la parálisis, la pasividad. Hay burócratas mujeres también. Hay burócratas. Bueno, tenemos a la Thatcher, por ejemplo, digamos, no tiene nada que ver. Tenemos a Karina Milei, por ejemplo, sobrados ejemplos Patricia Bullrich, de que el género no implica necesariamente progresividad, pero más allá de quién es Maya Volkovinsky o no quién es más, quedó completamente relegada. Es decir, no avanzó ni siquiera eso, que por lo menos había agrupado 500 personas, etcétera, 500 mujeres, tampoco. Es decir, sigue todo igual. Igual. Esto del Congreso de la CGT creo que es muy importante para debatir en el movimiento obrero, porque, o sea, es importante porque a priori no le importa a nadie. Es decir, no hay ningún trabajador o trabajadora que esté pendiente de lo que pasa en el Congreso de la CGT, y eso es muy significativo. Porque estamos en un momento en el cual el gobierno anuncia públicamente que va a hacer una reforma para arrasar con todos los derechos laborales que tenemos, bajo la excusa de que nadie los tiene. Eso incluso dicen algunos sectores supuestamente progresistas del sindicalismo, lo cual es falso. Porque ¿cuántos millones de trabajadores tienen derechos laborales? Lógicamente, nosotros siempre decimos que hay que nivelar para arriba. Los que están en negro tienen que pasar a ostentar el otro día, derechos. Perdóname que te interrumpa una cosita, el otro día, escuchando a Ale Wall, a ese amigo nuestro, etcétera, lo corregía, creo que a Berco o a Nahuel, que decía no, porque hay 6 millones que no tienen derechos, y Ale le decía, no es que no tienen derechos, pero no se los cumplen. Es un detalle, porque si no seguimos repitiendo la idea de que no tienen derecho. No, y ponemos, digamos... No, porque hay un sector del peronismo incluso, y que dice, bueno, hay que adaptarse a una nueva realidad en la mercado laboral. Es una concesión que no corresponde, pero y que incluso si fuera cierta sería discutible, pero no es cierta. Totalmente. Porque nosotros tenemos un montón de convenios de sindicatos que hay que defender y que tienen que ser el punto de partida para pelear por otra cosa. Ahora, que la central sindical del país está en un congreso discutiendo a espalda de las bases, cuando se viene una reforma laboral de estas características, que nadie sepa cuál es el programa de esta gente, justamente porque lo que van a hacer es continuar una negociación, bueno, desautoriza a la CGT, bueno, después vamos a hablar. Otro debate también. Es muy fuerte, me parece, muy impactante. Otro debate, digamos, con esto de la reforma laboral, porque a ver, si uno quiere mejorar los derechos de los trabajadores, si uno dice reforma laboral, todos decimos esto es contra los trabajadores. No le pondría esa palabra de reforma laboral. Sería avance en los derechos, no sé, si nosotros quisiéramos hacer algo progresivo. Ya cuando a nosotros nos dicen reforma laboral, todos nos tocamos los bolsillos, sabemos que va a ser un golpe contra los trabajadores. Pero además hay una excusa de que, como son los convenios viejos, hay que modernizarlos. Y en la nueva ley, que está circulando el borrador, no hay ni una palabra que diga robótica, inteligencia artificial, tecnología. O sea que incluso
esto que salen a decir que el convenio es viejo y que no aparece en la reforma laboral ni siquiera como algo como para engañar de que, bueno, tenemos que actualizar los convenios. Y nosotros nos pasó, por ejemplo, en prensa, donde en un momento sucede que muchos trabajos, por ejemplo, el tipeador o la tipeadora, deja de existir. Pero nosotros no es que decimos, bueno, listo, entonces hay que despedirlo. Bueno, lo entrenamos para que ejerza otra tarea bajo convenio en blanco, ¿no? Eliminamos esa tarea, despedimos a los compañeros. Y además es falso que los convenios estén intactos de hace 50 años. Completamente Claro. falso. Iba a decir eso, hay un estudio que hizo la UNSAM, el IDAES de la UNSAM, que ve convenio por convenio la antigüedad que tienen su actualización. Obviamente todos los convenios, la enorme mayoría se firmaron en el 75, Y después se fueron pero después se fueron actualizando, se fueron abriendo, se fueron discutiendo. Incluso el de prensa, que no fue abierto y no se discutió, por ejemplo, antes se llamaba prensa gráfica y ahora el convenio es de prensa escrita. Rápidamente se metieron ahí las web. Es decir, ese tipo de modificaciones hubo miles, pero reformas de convenio, la estadística de estabilidad daba que el 54% de los convenios no tiene más de 20 años. Entonces eso que dijo Milei de los 70 años es falso. Lo que sí es cierto, todavía no está el proyecto. Nosotros en el programa anterior analizamos el proyecto existente, el de Romina Díez, que ella mismo dijo que ya no es más el proyecto que se está elaborando. Lo que ha trascendido de lo que se está negociando en el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez había decir, no se está negociando nada, obvio que sí, es lo más potente es estas dos cosas. La suspensión de la ultraactividad por un año, que es brutal, o sea, durante un año se tienen que discutir todos los convenios que estén vencidos, o sea, a discutir con la daga en el cuello, y después el problema es que quieren modificar la lógica de toda la negociación colectiva, anteponiendo los acuerdos por empresa, y algo que pasó relativamente desapercibido, pero que lo dijo Sturzenegger en España, es por región. Entonces no es solo por empresa, sino que vos vas a tener el convenio de La Pampa, el convenio de Santa Cruz, el convenio de Tierra del Fuego, revienta a la baja, con esto del salario dinámico peor todavía, porque el convenio termina siendo una suerte de techo salarial, y después, sobre todo y fundamentalmente, desarticula la acción colectiva del movimiento obrero. O sea, ya no hay más paro ya nacional no hay más posible. paro nacional posible, porque ni paro de un Claro. gremio, porque el de La Pampa tiene refrigerio, el de Santa Cruz no, uno tiene un salario, otro tiene... Es decir, el motivo de fondo, y lo dijo Sturzenegger en la misma conferencia, es desarticular al movimiento obrero. Lo dijo de esa manera. Ahora yo les hago una pregunta, a ver si la Dale. saben. ¿Cuántos Acá congresales? las preguntas las hacemos nosotros. Bueno, pero como invitaron, Sabemos. ¿cuántos congresales hay en la CGT hoy, más o menos? 2.149 y se acreditaron 1.800 más o menos. Por eso, o sea, si el clasismo dirigiera la CGT y junta 1.800 congresales, Votamos en este la huelga contexto, general. votamos cómo le declaramos la guerra a esta reforma. Ni hablar. Y los tipos no van a decir una palabra sobre el tema, ni hacer nada. Hoy se juntaron representantes, ayer, de 225 sindicatos de todo el país. O sea, representando a cerca de 6 millones de trabajadores. En el medio de una declaración de guerra del gobierno, solo se dedicaron a rosquear, a discutir si un triunvirato o un unicato, hicieron discursos sobre la reforma, pero era el momento para decir, como hacemos nosotros, Congreso ordinario, Congreso extraordinario, plan de lucha. No pasó. Así que sigue todo más o menos igual. Sigue todo igual. ¿Qué opinan? Ahora te voy a preguntar yo, ¿qué opinan los trabajadores del Garrahan de la CGT? Bueno, mal, digamos, todo mal. Nosotros creo que el logro que hemos obtenido ahora, que es un aumento del 61% en el país de las paritarias al 1 y al 2%, es un contraste enorme, porque además nosotros tenemos a uno de los principales gremios de la CGT actuando en el Garrahan y entre los estatales nacionales. Andrés Rodríguez de UPCN firmó el 1% con Milei. Secretario adjunto, sigue. Es decir, de la mesa chica de la CGT. No apoyaron ninguna de las medidas de lucha que hicimos. La CGT no hizo ni un paro de 10 minutos por el Garrahan en 6 meses de conflicto. También hay otro gremio de la CGT, que es UTEGUA, que tampoco hizo absolutamente nada. Es decir, al revés, jugaron en contra, y hay una conclusión que se está sacando, que es que las direcciones de las centrales sindicales, y esto vale para la CGT, pero también vale para la CTA, lo quiero plantear porque es un debate. Naturalmente la CTA tiene otra posición discursiva, han concurrido a algunas movilizaciones que hemos hecho, pero no han organizado el apoyo a la lucha nuestra como corresponde. Entonces, el balance que existe respecto de las direcciones de las centrales sindicales es muy negativo. No solo el apoyo a la lucha de ustedes, sino que no vieron en la lucha de ustedes un síntoma para generalizarlo, porque no es que en el Garrahan por algún motivo hay 500 trabajadores clasistas, conscientes y luchadores, sino que lo que hay es una dirección que organiza la bronca, que se podría organizar en el Garrahan como en cualquier otro lugar. Lo del Bonaparte es un ejemplo. El Bonaparte, en cuanto avanzaron, se ocupó el Bonaparte. Y después, Mesa,
cabeza, Sí, cuadran, juegan a van desarmando, desarmar. desmoralizando, echándole la culpa a la gente que no quiere luchar, cosa que el Garrahan mostró que es completamente falso. Esto no quita que nuestra lucha causó un gran impacto en los sindicatos. Por ejemplo, el 17 de julio, que fue una movilización enorme a la Plaza de Mayo, un hito de toda esta pelea en estos meses, bueno, muchos sindicatos de la CGT vinieron. Sus dirigentes incluso convocaron. Nosotros nos invitaron a participar de una reunión de la CAT, fuimos y expusimos cuál era nuestro propósito, cuál era nuestro método, el salario igual a la canasta familiar, la asamblea, la huelga. Bueno, hicimos nuestro planteo. Y muchos sectores vinieron, sobre todo porque las bases de esos sindicatos decían, che, el Garrahan está peleando y quiere apoyar. Ahora, lo cierto es que no se valieron, como dicen ustedes, de esa experiencia para tratar de generalizarla. No va para convocar un paro, hagamos un plenario, hagamos una reunión, discutamos qué podemos hacer. No hubo nada y eso fue algo muy consciente porque no querían que esta lucha se generalizara. Finalmente nosotros no inventamos nada. No es que pensamos que en el Garrahan tenemos magia. Hicimos lo que es la tradición. Los métodos tradicionales y bueno, se mostró que era un camino posible. Tenemos en este bloque dos de nuestros clásicos. Tenemos por un lado, no lo dijo él, pero lo pongo en su boca, el chancho o el que le da de comer. Esta idea de que la CGT, la que en definitiva es la que es cómplice del ajuste, y por lo tanto es la que le da de comer al chancho. Y después el luchar garpa, ¿no? Sí. Por primera vez tenemos en nuestro primer bloque ratificado que luchar garpa un montón, 61%, nosotros somos docentes, acá hay periodistas, y nosotros como docentes universitarios, lo vamos a ver después, tendrían que aumentarnos el 42%, y no pasa nada, con la excepción de AGD-UBA, el resto de los sindicatos, lo vamos a ver, no hace nada, y no es que queremos el 40, no lo ganamos en el Congreso, con movilización y con paro, no pasa nada. Así que bueno, una necesitamos dirigentes en la CGT como los del Garrahan. ¿Qué podemos contar, digamos, como diferencial? ¿Aceptarías un triunvirato, participar en un triunvirato o solo unicato? No, que haya asambleas. Que haya asambleas. Tenemos una asamblea si votan un triunvirato. Claro. Y para los que no saben, ¿cómo se organiza la asamblea del Garrahan? ¿Cómo es que participan? Porque vimos también, en lo que fue cómo comentaron ustedes, cómo anunciaron el aumento. Bueno, también en una asamblea. No es que es algo que un grupito, 2 o 3, dirimen con otros un aumento salarial. ¿Cómo se organiza el Garrahan en ese sentido? Bueno, eso es para nosotros es importante. El movimiento del Garrahan es variopinto porque hay muchos sectores. Un hospital es un organismo muy complejo, donde hay muchas profesiones, muchos oficios. En el Garrahan en particular somos miles y miles de trabajadores. Hay muchos sindicatos, hay 4 sindicatos que actúan, 2 ya los nombré, que son UPCN y SUTECUA, que juegan en contra. Nosotros estamos en la Junta Interna de ATE, que tiene una tradición combativa de décadas. De hecho, esta victoria se consigue 20 años después de una huelga general que fue histórica contra otro gobierno, contra el de Kirchner, y que también arrancó un aumento extraordinario con la bandera de la asamblea, con la bandera de la canasta familiar. Es decir, que no hay cosas de la historia que se van encadenando, no es que es una casualidad todo esto. Y la metodología, efectivamente, decía esto que somos varios sectores, porque bueno, capaz cada sector le pone un énfasis distinto a qué fue para él o ella lo fundamental en esta lucha. Nuestro balance es que el principal factor es que logramos una asamblea sin distinción de afiliación y sin distinción de tarea. ¿Qué fue lo que el gobierno, perdóname que te interrumpa, trató de desarticular todo el tiempo? No es que trató ahí adentro, sino le aumento a los residentes, no le aumento a los residentes, es decir, consciente el gobierno de que esa dispersión, esa diversidad podía ser un talón de Aquiles en el sentido que podía dividir. No, la asamblea... No, y además el propio régimen laboral en salud genera muchas divisiones, porque ustedes habrán escuchado que se habla del modelo médico hegemónico, donde, bueno, los médicos son los que acceden a puestos de dirección y en muchos casos, por ser la jerarquía, dan órdenes al resto del personal. Eso genera muchos choques. Hay otras ideas ahora de equipo de interdisciplina, etcétera. Pero a la hora de la lucha, eso se logró unificar y amalgamar con una sólida asamblea en la cual los sindicatos que somos combativos, la Junta Interna, la PIT, nos pusimos al frente, pero también otros sectores autoconvocados, gente que no está afiliada a ningún sindicato o que incluso está afiliada a los sindicatos que traicionan, pero que encuentra en la asamblea el espacio para deliberar y sobre todo para unirse en torno a la acción. Porque y decidir, ¿no? Y decidir, exacto. Y decidir si voy a una huelga, no voy a una huelga, mido, no mido. Ir a una huelga, viendo decidir a la huelga, es tan distinto que ir a una huelga recibiendo un mail. Totalmente. Y las acciones de aparato, bueno, más temprano que tarde caen, porque no se puede suplantar a la conciencia, a la organización, a la disposición de fuerzas. Naturalmente los que tenemos una mayor responsabilidad tenemos que tratar de articular una orquesta que es difícil a veces,
pero eso se resuelve decidiendo colectivamente y creo que es el gran mérito de esta lucha. Y algo, digamos, también que justamente se viene a contraponer a la CGT, porque ¿para qué tenemos una central general de trabajadores? Para unificar a los sindicatos, para luchar todos juntos. Y es todo lo contrario de lo que está haciendo la CGT, y el Garrahan me está mostrando el camino de cómo tiene que organizarse, incluso eso, en un mismo lugar donde hay gremios diferentes, en vez de dividir, de sectorializar las luchas, unificarlas para golpear con un solo puño, como decimos siempre, que me parece que es fundamental en la lucha del Garrahan y el triunfo que tuvieron. Sí, y todo esto es un debate con la burocracia sindical y también dentro de la izquierda, ojo, porque con la burocracia sindical, por ejemplo, ellos dicen, no, ustedes muy radicalizados, piden cosas que exponen a los compañeros y a las compañeras, y la realidad es que en el Estado Nacional tuvimos 50.000 despidos. Claro. En el Garrahan tuvimos 0. Por ahora, obviamente, eso no es que te impide para siempre. No, si peleás, podés ganar o podés perder. Si no peleás, perdés seguro. Ahora, ellos tienen otra línea. Pero dentro de la izquierda también, porque hay algunos compañeros que plantean, bueno, los sindicatos son todos burocráticos per se. No, y nosotros acá en el Garrahan mostramos que haber recuperado sindicatos fue una herramienta muy poderosa para organizar la lucha. Naturalmente, la gracia de todo esto es que nos planteamos un método, la asamblea, la unidad, el frente único. Sin eso no habríamos llegado a donde estamos hoy. Bueno, algo más que nos quieras comentar, digamos, de alguna anécdota o algo de esto del acompañamiento de las familias en la lucha, que fue clave también para visibilizar todo el conflicto. Bueno, sí, hay varios temas que para mí son debates interesantes. Por un lado, el acompañamiento de las familias fue muy significativo, se armaron agrupaciones de madres a escala nacional, participaron en las movilizaciones, fueron a reclamarle a los diputados de su provincia que tenían que apoyar al Garrahan, es decir, se armó un movimiento popular muy fuerte. Bueno, dieron testimonio en las movilizaciones que hicimos, lo habrán escuchado, testimonios conmovedores. Incluso chicos que habían ya grandes, que habían sido operados en el Garrahan, acompañando las movilizaciones. Y madres y padres que habían perdido sus hijos en el Garrahan y que se solidarizaban con los... Y se te pone la piel de gallina porque ahora la deuda de gratitud es, y tiene muy claro que es con los trabajadores, claro. No con el aparato o el Garrahan institución, que es lo que el hospital todo el tiempo... Las familias saben que es a pesar de eso, de los trabajadores. Totalmente. Y siempre han remarcado en esto que yo decía, la unidad más allá de la profesión, siempre dicen, desde el compañero o compañera que limpia, hasta el médico o médica que opera, la enfermera, todos, digamos. Y bueno, eso también fue una fortaleza, pero que no surgió de un repollo, porque este también fue otro debate. Muchos dicen, bueno, el Garrahan, por el prestigio que tiene. Bueno, es un prestigio bien ganado, porque se hacen efectivamente cosas muy significativas para cientos de miles de niños o niñas. Pero recordemos cómo empezó este conflicto. Los residentes del Garrahan, justamente los residentes profesionales más prestigiados del país, mandaron una nota, mandaron 2, 10, 20, no pasó nada. El conflicto empezó cuando fueron a la huelga, que empezó por 24, 48, y en un momento se hizo por tiempo indefinido. Tuvieron que cerrar salas en un momento. Con esto lo que quiero decir es que no es simplemente, bueno, ustedes les dieron bola porque. No nos daban bola, y hubo un conflicto muy fuerte y muy radical, y luego se prendió el personal de planta. Es decir que no es solamente eso, sino que sin conflicto no había apoyo popular posible. Ahí con lo del Garrahan en algún momento habrá puesto Nacho, el grafiquito que muestra la evolución del salario de los residentes. Está recortado los residentes, me imagino que más o menos será ese gráfico, debe expresar más o menos, que hace así, va con el conflicto, y de repente ahora recupera. Bueno, una enfermera, para dar un ejemplo, de 5 años de antigüedad, antes de este conflicto, ganaba más o menos 1 millón de pesos. Después de este resultado, ganar 1.800.000. Espectacular. O sea, no hay forma de dibujarlo y es un contraste enorme con las paritarias del 2%. Y el comunicado del gobierno decía, una recomposición, no me acuerdo qué decía. No, dice que ellos, gracias a su gestión eficiente, creo que no se lo cree nadie. No se lo cree nada. Ayer veía Canal 13, creo, y en TN remarcaban que después de un largo conflicto se conquistó lo que se conquistó. A nadie se le escapa que fue eso. Pero bueno, ahora les toca a los docentes universitarios, a la discapacidad, al resto. No, sobre todo esa idea de cómo marcan el camino, de que eso es el ejemplo, digamos, o la conclusión que tenemos que sacar los trabajadores es que hay que seguir el camino del Garrahan y no todo lo contrario, que es incluso las direcciones sindicales burocráticas que plantean que no hay que hacer. Pero bueno, obviamente te queríamos invitar, te vamos a seguir invitando, esperemos que siempre y que nos sigan diciendo noticias. Que no. Total, siempre con vergüenza, siempre con excusas. No, siempre bueno, llego 15, no, 47. Pero la verdad es que nada, teníamos ganas de que venga porque bueno, fue digamos la noticia de la semana que creo que no hay nadie, salvo el gobierno, todo el mundo se puso contento. Porque... La gente de bien, como dicen ellos, está contenta. Y es el conflicto que tenemos todos los días de cada programa hace un año. Es decir, nunca en un programa no tocamos
a veces más, a veces menos este conflicto, porque estuvo permanentemente y se No, y confirma una que cosa lo más, charrearon. perdón, cortito. No, por favor. Y nosotros pudimos desmentir con mucha claridad cuando decían, no, este es un conflicto político en el mal sentido de la palabra. Si está Milei sí, si está otro no. El Garrahan peleó contra todos los gobiernos. Recordamos recién la huelga 2005, pero en este último periodo nosotros tuvimos conflictos 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Bueno, por eso digo que no es que inventamos nada, sino que hay una tradición de organización y de pelea y eso genera una conciencia de cómo se obtienen los logros. Bueno, muchas gracias, Ale. Gracias, Bienvenido Ale. siempre. Lo pedimos Bienvenido. con un aplauso a todos. Muchas gracias. Un saludo a todos los trabajadores del Garrahan. Por mucho sale Lipkovich en el movimiento obrero. Bueno, muy lindo el primer bloque con la presencia de Alejandro Lipkovich, pero Finalmente. también hoy tenemos a Hernán Herrero, que Ahora viene la parte no tan linda. Siempre No. es lindo recibir un pincharrata. Obvio. Pero estaban golpeados esta semana. Un poquito quiero decir, robados. Más que golpeados, sí, robados. Sí, sí. Buah. Déjalos que hablen. Vilmente. Bueno, queríamos empezar el segundo bloque de Gremio por Gremio con un debate que tiene que ver con la reforma laboral, pero sobre todo con la docencia. Porque esta semana, la semana pasada, ya no me acuerdo, le hicieron un reportaje en Radio Con Voz, de Tenemán, a Natalia Saracho, diputada de... ¿Qué dijo? Bueno, ella habló sobre, nuevamente retomando un debate que hay o que tiró Grabois en abril, sobre el rol de la docencia en los barrios populares. Así que escuchamos y después comentamos. A ver. Hay que discutir con todos los sectores. Nosotros el otro día fuimos a un plenario con trabajadores estatales. Y yo la verdad que tengo un changüí de que la gente, por esta representación que tengo, que me quiere escuchar y que a veces comparte, a veces no, pero siempre con respeto discutimos y discutí con docentes, ¿no? Y yo le decía, bueno, los docentes no se tienen que enojar cuando nosotros damos una discusión de qué educación queremos para las generaciones que vienen. Le decía, el tema del sueldo hay que darlo en otro lado. Lo que yo quiero discutir es que nosotros tenemos que entender que necesitamos un programa federal educativo donde no implique si naciste en Fiorito o en otra provincia la suerte de tener un buen docente o que puedas tener la oportunidad de entrar a la universidad y que no te bochen, ¿no? Porque el nivel educativo termine siendo la escuela un depósito de pibe para que vayan y que estén ahí. Bueno, eso hay que discutir dentro del campo nacional y popular. Digo, ¿qué programa educativo tenemos? ¿Qué queremos? ¿Qué sistema de salud pública queremos? Bueno, un poco lo que... Primero que en el reportaje ya se estaba peleando con el propio peronismo, digamos. Acá está bien, digamos. Es interesante que dijo que se peleó con un par de docentes. O sea, hay un par de Claro. docentes que la pusieron en su lugar. Claro. Lo que nosotros queremos, digamos, comentarle a la audiencia es que la mayoría de los sindicatos docentes están dirigidos por el peronismo y que han, digamos, entre otras cosas, no solamente esto que ella plantea que el salario se debate en otro lado. El salario se tiene que debatir como parte de la defensa de la educación pública. ¿Por qué? Porque los docentes que trabajamos en Villa Fiorito, en Santiago del Estero, en Catamarca, tenemos que tener derechos laborales, tenemos que tener licencias, tenemos que tener buenos salarios para poder defender y dar clases. Además del programa federal que también tiene que ver con esta idea de que hay una educación para unos y otra para otros. Pero que otra vez, detrás de todo eso está el presupuesto educativo, que es el que, digamos, en definitiva, no es que hay docentes que dan mal porque están en Fiorito y dan mal porque están en Santiago del Estero o porque están en Capital o dan en Nacional Buenos Aires, sino que los docentes en todo el país, sea de escuelas privadas, sea de colegios públicos, tienen salarios de pobreza. Sí, tienen que trabajar hasta 2 y 3 turnos. Totalmente, Ese es todo y el problema. además, La idea están, de que- digamos, dentro de todo esto, está avanzando la reforma laboral con el apoyo de los sindicatos peronistas de docentes, que justamente están avanzando, apoyando, no dando ningún tipo de plan de lucha contra esto, que en general lo dan sindicatos combativos o lo dan sindicatos opositores en todo el país, porque los sindicatos peronistas están dejando pasar todo esto. Pero- Y una cosita más que es para, digamos, completar ahí, lo que, digamos, esto que dice Natalia Saracho, no es que lo dijo ahora porque sí, ella sola, sino que viene a profundizar lo que había planteado Grabois en el mes de abril, que para los que no lo recuerdan, lo volvemos a escuchar. Yo lo hablo mucho con los compañeros nuestros que están que son docentes o que son personal de salud. A ver, sobre todo los que tienen responsabilidad de dirección,
los directores, los jefes de área. Flaco, vas todos los días y cumplís el horario entero y te rompes el orto. Y si no, al paredón. Si no, sos un traidor a la patria. Si no, sos peor que Milei. Si vos, que tenés una responsabilidad con los pobres de la tierra, que es estar todos los días en el hospital y todos los días en el aula, no la cumplís y encima tenés un rango de dirección, está todo mal. No, es impresionante. Es realmente impresionante. Iba a opinar, pero no me sale nada. Es realmente juro, irritante. Es una cosa... Por varios motivos. Primero, una cosa que quería decir antes, que es que el problema de la discusión sobre la calidad educativa y el salario, nosotros lo discutimos incluso con prensa, cuando discutimos la libertad de expresión vinculada al salario, que parece menos directa. Pero está claro que el salario repercute en la calidad de tu oficio, hagas lo que hagas, y mucho más en un cuadro de pluriempleo. Lo de Grabois, Paredón es peor que Milei, dice. O sea, un docente que para y lucha en defensa de la educación, por más que tenga un cargo, por ¿no? los pibes, o sea, que demuestran todos los días en las aulas, que son los que se ocupan de los pibes, de sus problemas familiares, sociales, económicos y pedagógicos también, si van al paro en defensa de eso, Milei. Grabois pide paredón. Bueno, un total, digamos, juego también a la derecha en este sentido de que los docentes hacen paro, que tenés que ir a trabajar, faltan. A ver, los docentes se enferman, las condiciones laborales son terribles, las licencias cada vez te las justifican menos, cada vez hay más burocracia y todo esto, como decía antes, está avalado por los sindicatos. Acá en el caso de que ya informamos varias veces, la reforma laboral que avanza en la ciudad de Buenos Aires, con el Buenos Aires Aprende, está, digamos, acompañado por UTE de todas formas, que tiene que ver justamente con despedir a los trabajadores, achicar horas, cerrar escuelas, sacar a los interinos, que queden solamente los titulares concentrando horas, que se terminen achicando la cantidad de horas docentes, que nadie pueda trabajar menos de 36, 48 horas. Bueno, en este sentido, digamos, nosotros queremos contraponer esta posición de que los trabajadores, para defender la educación tenemos que defender el salario, tenemos que defender que las escuelas en todos lados, en todo el país, tengan buenas condiciones y que el nivel educativo sea bueno, acompañado también con un buen financiamiento educativo. Y no hay forma de que no sea así. Y hay que salir al cruce en todos los tiros de esto, porque yo recuerdo en abril cuando Romina del Pla salió al cruce de Grabois también, que fue clarísimo lo que le explicó, que es el ABC, no es algo, no es que descubrió la pólvora Romina con lo que lo cruzó, pero es inadmisible lo que plantean programáticamente, porque aparte no es un comentario aislado el que tira ni Romina, ni Natalia, ni Grabois, ¿no? Sí, es una línea política y lo demuestra lo de Grabois, que dicho sea de paso, y esto no es chicana, o sí es chicana, pero la vamos a tomar como una chicana válida, nunca laburó de nada, nadie sabe de qué labura Grabois. Y hizo traducciones. Hizo traducciones. No lo digo como chicana, sino lo digo con un problema de clase. Es decir, un tipo que no sabe lo que es un salario, que no sabe lo que es una patronal, y por lo tanto que no sabe lo que es un paro, o lo que es bancar la parada en una escuela que está vaciada, destruida, le va a venir a decir con el dedito, desde no se sabe qué púlpito, lo que tiene que hacer un docente para defender su condición de vida, su familia y la educación. Y por último, lo de Natalia, que evidentemente responde a una línea política, cuando dice que los chicos no entran a la universidad por culpa de los docentes. Si fuera que los chicos no entran a la universidad por culpa de los docentes, en todo caso es por culpa de que los docentes al mismo tiempo se formaron en un sistema educativo que está destruido, porque ¿dónde salen los docentes? De un repollo, se forman en el mismo sistema educativo. Pero tampoco es cierto, los chicos que no entran a la universidad no por culpa de los docentes, sino por culpa de todo el contexto social que hace a lo educativo, etcétera, en el que se tienen que desenvolver y en las presiones que sufren ellos y ellas mismas en su vida cotidiana. Yo doy clases en la universidad, doy clases en el CBC, me doy cuenta. Los chicos que pasan, que se comen el CBC rápidamente, tiene que ver con una condición social, tiene que ver, yo no le pregunto que si tu docente hizo paro, seguramente que si les pregunto, no hay ninguna correlación entre los paros que hicieron los docentes y el nivel educativo que tienen en el CBC. Así que todo nuestro repudio a Grabois, que encima como balance de la elección, hizo el balance de la elección contra la izquierda. O sea, el tipo está completamente fuera de foco y no se la vamos a dejar pasar. Es un debate entre organizaciones populares, pero lo vamos a dar hasta el final. Grabois no nos cabió ni un poco. Indicó lo que tienen que hacer los troscos, incluso. Sí, salió a decir que no queremos hacer la revolución. ¿Y vos a quién te comiste, Grabois?
Bueno, para cerrar un poquito el bloque de docentes, de docentes, ahora voy a comentar un poquito lo que está pasando en Neuquén, cortito. Hablando de esto, avanza la flexibilización laboral y la docencia de Neuquén y el cierre, sobre todo, el ataque ahora es al nivel inicial. En muchas escuelas primarias tienen nivel inicial, como para que estén integradas al barrio, a la comunidad, y lo que quieren hacer es sacarlas de ahí, mandarlas a otros jardines, y obviamente despedir a los docentes, los hacen firmar de manera obligatoria que tienen que ceder al traslado. Los docentes que son titulares se les dice que tienen que sí o sí trasladarse a otro lugar. Los interinos se quedan sin trabajo y sobre todo vienen a romper la comunidad educativa y, digamos, esto que planteaba Natalia Saracho antes, que es que las escuelas se transformen en un depósito en vez de una integración. Por ejemplo, el cargo de maestro preceptor que tienen en las escuelas integradas desaparece con el rol fundamental que tienen estos trabajadores. Ya hay escuelas afectadas como la 103 y la 118 que fueron trasladadas a otros jardines, al 28 y al 49. Y bueno, obviamente que implica un recorte, flexibilización laboral y la idea esta de transformar a los jardines integrales en escuelas infantiles, bajándole la calidad y sacándole el rol pedagógico educativo que tienen ahí en Neuquén. Así que bueno, en el día de ayer se iba a hacer una reunión para rechazar, pero bueno, está teniendo el apoyo de la CPE, que es el Consejo Provincial de Educadores, y muchos vocales que son parte de los sindicatos, esto que denunciábamos antes, que también están apoyando este avance de cierres de jardines. Sí, no quedó nivel ni provincia por golpear, ¿no? Porque hemos visto educación especial, educación inicial, secundaria, universitaria. Ahora vamos a la universidad. Ahí vamos. Hagamos un rápido recorrido porque estamos... pero valió. Es culpa de Lico. A mí no me hagan cargo de esto, por favor. La próxima vez hacemos 2 horas con Lico, claro. Todo a la noche con picada y fernet. Pero ahora tenemos que avanzar un poquito. Breve, paro nacional de docentes universitarios de CONADU Histórica, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, o sea, 12, 13 y 14, no, miércoles, jueves y viernes, 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. De 72 horas, la GD había llevado una moción a la CONADU Histórica de un paro de una semana. El motivo es clarísimo, ya no tiene que ver solo con el salario, sino que tiene que ver con que el gobierno tiene que hacer lo que dice la Constitución, que es que si te rechazaron un veto tenés que cumplir con la ley, siguen sin cumplir, es un 43% de aumento de salario ya que tenemos que tener los docentes universitarios. Por ese motivo vamos al paro de 72 horas y se está haciendo una consulta para ver si se avanza en la no toma de exámenes, que es la que va a la huelga general educativa. El resto de las federaciones están viendo, la CONADU no histórica no va al paro por ahora, hace una consulta para ver cómo sigue el plan de lucha, y la FEDUN ayer me mandaron una encuesta preguntando si había sufrido en algún momento violencia laboral, no hablando de salario, una cosa rarísima, o sea, mejor quédate callado. Están haciendo un relevamiento sobre condiciones laborales en las cuales no se habla de salario, con la idea de llenar el vacío. Así que, bueno, con todo el paro de docentes universitarios de CONADU Histórica de 72 horas la semana que viene. Bueno, y hablando de gobierno que incumple, vamos a hablar del INTI. La Asamblea Multisectorial denuncia vaciamiento y militarización del predio que tienen en San Martín. Estamos viendo imágenes, efectivamente. A pesar de que la justicia frenó la aplicación de ese decreto, en julio había salido el decreto y en agosto creo que la justicia lo frenó. El gobierno sigue. Cuando pasó a economía, INTI perdió autarquía, perdió, derechos, perdió cierre de sedes, cierre de línea de investigación. Mira, estoy viendo acá, suspensión de becas, recorte presupuestario de un 47%. O sea, en un lugar tan importante como este. Ahora sumó la militarización y la vigilancia. Pusieron esas cámaras Domo 360 que toman el audio, todo, con la excusa de que es por seguridad, por los robos y eso, pero los pusieron en el quincho, por ejemplo. Para ver si los trabajadores se juntan y arman las asambleas. Y la policía siempre tuvo la custodia del lugar. Bueno, ahora está gendarmería. Sabemos que no es lo mismo, claramente, ¿no? Así que, bueno, nada, igual la movida sigue. Denunciamos eso. Y denunciamos eso y la judicialización también. ¿Qué más tenemos? Siga.
Vos seguís. Yo sigo, con todo el popurrí, ¿cierto? Porque Sí. Garrahan fue adelante. Ok, Garrahan lo metimos acá. Acería Berizo. Sí, señor. Trabajadores que no cobraban el sueldo, así todo, la empresa decidió echarlos a todos. 60 personas sin previo aviso, los rajó a todos, los dejó en la calle. En Berizo, y decidieron poner una guardia porque vieron que estaban vaciando la empresa las patronales. Así que 60 compañeros y compañeras despedidos en Berizo. En una sería esto, en una sería, sí, sabemos que metalúrgico, el gremio metalúrgico, el sector metalúrgico viene en caída libre, ¿no? Sí, pero nos enteramos más cuando los trabajadores luchan que cuando no lo hacen. Sí. Totalmente. Esa es la clave. SKF, que también es WOM, bueno, es una empresa sueca que hace casi 100 años que está en el país, enorme, tiene un predio cerca de Tortuguitas. También dijo, cerramos 145 trabajadores en la calle, pero no es que se van a pasar a ser una importadora de productos, de sus productos, pero de la sede de Brasil. Así que lo mismo que Pirelli, Bridgestone, lo que denuncian los compañeros del Sudna. Totalmente, Furlan le echó la culpa al gobierno, pero bueno, nada, tampoco hicieron demasiado, ¿no? O sea, seguimos. ATEPSA, un gremio relacionado a la seguridad en la aeronavegación, un tema muy importante. Decidieron lanzar un plan de lucha, 9 paros de 8 horas para vuelos de carga. Esto fue porque venían de parazos ellos. Y conciliación obligatoria. Bueno, con la empresa decidieron acordar un número, una paritaria, mejoras en las condiciones de seguridad. Bueno, eso que se firmó ya lo están incumpliendo. Así que, bueno, lanzaron estos se habían logrado un acuerdo después de la conciliación obligatoria y el gobierno reincorporar a 10 compañeros, de los cuales se reincorporaron 3, y pagar la paritaria que no están pagando. Así que nada, se vienen. Y es contra el Estado, porque la patronal es el Estado. Sí, EANA, claro, es una empresa del Estado. Lógico. Esto tiene que ver con la seguridad aeronáutica de todo el país, claro. No es un hecho aislado. Bueno, y el PAMI también. El PAMI, ¿cuándo estuvo el PAMI fuera de una crisis? ¿No? El PAMI está en crisis, no importa cuándo lo leas. Llevan más de 550 empleados despedidos, muchos de ellos de planta, no son contratos que se cancelan como pasa mucho en el Estado. Recorte de prestaciones, no entrega de medicamentos, suspensión de cirugías. La semana pasada hicieron una movida enorme y fue muy grande acá en la sede central. Esto se dio porque el Estado había dicho, bueno, le vamos a dar algo. Le ofrecieron 2,8 por un trimestre. Cuando hace más de un año que tienen los salarios congelados. Obviamente que se hizo toda esta manifestación. El gobierno dijo, bueno, abramos el diálogo nuevamente. Es una buena señal abrir el diálogo. Es una mala señal que varios sindicatos decidieron levantar las medidas de fuerza por ese diálogo que ya se sabe que va a ser, a las bases no le gustó nada. Y mucho menos sin un conflicto en el medio. Totalmente. Hasta acá tenemos. Ana tiene algo que contarnos. Sí, yo lo hice rápido, lo hice rápido. Voy a dejar que tome agua Hernán y voy a comentar. Un PAMI, todo. Bueno, voy a comentar lo de Morbillo. En realidad, brevemente, son compañeros que están hace 8 meses tomando la fábrica. Bueno, la verdad es que en el medio de esta pelea impresionante que están dando en el gremio gráfico, se van a dar las elecciones. ¿Qué día? El 19 de diciembre. Es mi cumpleaños, si se acuerdan, me pueden mandar regalos. Le mandamos una boleta de la naranja gráfica. Pero, bueno, se presenta por primera vez 2 listas. Una de, bueno, la histórica, la verde, y la naranja. La naranja, sí, primera vez con la Bordeaux. Exactamente, un frente de la naranja con la Bordeaux, que va a estar encabezada por los trabajadores de Morbillo. La naranja se presenta hace 41 años en las elecciones de gráficos. Pero digo, esta vez es por primera vez en un frente con la Bordeaux, con los trabajadores de Madigraf. Obviamente que se contraponen 2 líneas de acción. Por un lado, la verde gráfica, que ahora presenta unos nuevos candidatos, como trata de presentar una renovación en función de que también su dirección está completamente golpeada y está a espaldas de los trabajadores, porque ha dejado pasar una cantidad de despidos, no hizo nada, no participó de la lucha de Morbillo, de ninguna fábrica que han cerrado, las paritarias son a la baja, y en cambio, en la lista opositora de la naranja Bordeaux, están los trabajadores que están luchando contra los despidos tomando la fábrica, que están peleando por el salario. Así que, bueno, vamos a seguir comentando, pero no queríamos dejar de decir estas elecciones y este frente que se armó para dar
una nueva dirección al gremio. Más de gráfico. 40 años de la naranja gráfica. 41. 41, más de 40. 41. Bueno, dos temitas más. El primero, muy breve, se realizó esta mañana, jueves a las 11 de la mañana, en el Parque Lezama, un gran plenario del Frente de Lucha Piquetero. Nos mandó un audio Beligoni contándonos un poquito cómo fueron las deliberaciones y las resoluciones, y estamos viendo imágenes también. Se desarrolló durante el día de hoy el plenario piquetero del conurbano y de lo que es el AMBA, con una representación muy importante de compañeros y compañeras del Polo Obrero, del MTR Cuba, del Bloque Piquetero Nacional, del Frente de Lucha Piquetero, del Frente de la Resistencia, de los compañeros del Votamos Luchar y también de la 12 de abril, es decir, una cantidad importante de compañeros y de organizaciones piqueteras para discutir en un plenario con un método que la clase obrera debe defender, porque es la deliberación colectiva. Más de 3.000 compañeros integraron este plenario en el Parque Lezama, cubriéndolo en su totalidad, con comisiones y con deliberaciones sobre la base de un documento que caracteriza la actual etapa como una etapa de ofensiva contra la clase obrera y que es necesario unir las luchas. Estuvieron presentes varias de las luchas de los últimos tiempos, como las del Garrahan. Bueno, estuvieron compañeros del SUNDA, jubilados, por supuesto, con una gran presencia, planteando también sus reivindicaciones, y estuvimos, lógicamente, discutiendo nuestras reivindicaciones, la ofensiva que hay sobre los trabajadores precarizados, con el anzuelo de una reforma laboral que el gobierno publicita a favor de los precarizados, cuando es todo lo contrario, el aumento de las horas de trabajo, el régimen laboral que quiere imponer el gobierno. Claramente definimos aquí como un régimen antiobrero y por lo tanto una nueva vuelta de tuerca sobre los derechos de los trabajadores que no va a generar un solo puesto de trabajo. Y también discutimos iniciativas muy concretas como son las movilizaciones, por supuesto con la prueba puesta en el 20 de diciembre, que va a ser una gran jornada de lucha de todos los trabajadores y otros sectores en el país, pero también el 19 de noviembre, el día antes, el Día de la Soberanía, va a haber una gran concentración que convocan los jubilados, vamos a ir masivamente, y acciones de lucha por las reivindicaciones, como es el caso del reclamo de los comedores populares, los alimentos, también el ataque que se va a hacer ahora en el nuevo presupuesto que se está por discutir y probablemente aprobar, que es la eliminación del enganche de la asignación universal por hijo, lo cual va a producir que también se reduzca, como ha pasado con los programas sociales, al no tener actualización, el proceso inflacionario se lo va a terminar comiendo. Es decir, votamos un plan de lucha con una serie de iniciativas, una campaña por las hermanas Villalma, que hoy están todavía en huelga de hambre. Evidentemente ha sido importante este plenario para desenvolver un programa, pero también para votar un plan de lucha. Creemos que eso es lo que tiene que hacer la clase obrera para entrar al gobierno y derrotarlo con la huelga general. Bueno, todo el apoyo al movimiento piquetero de lucha, que también, al igual que el Garrahan, es también en sí mismo una denuncia a la parálisis de la CGT. El movimiento piquetero, el Frente de Lucha Piquetero, no cesa y siguen los golpes, siguen los ataques, y así que vamos a estar acompañando todas las resoluciones que tomó el plenario piquetero. Y tenemos un tema más que es importante, porque el lunes se hizo el juicio por el Villazo. Y como vino Ale Lipko y no estaba Hernán y no dijimos nada de Randy, lo vamos a traer a Randy para que nos haga un pequeño informe sobre los fallos de este juez, que son un escándalo. Luego de 50 años, la impunidad continúa. El martes 4 de noviembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario falló por la absolución de 17 acusados de crímenes de lesa humanidad contra 67 trabajadores de Asindar y de la zona circundante en Villa Constitución, en el sur de Santa Fe. El fallo, los fundamentos del fallo se van a conocer en febrero de este año, pero van en contra de cientos de testimonios que mostraron cómo la empresa actuó junto con las fuerzas represivas, entregando la información, marcando a los delegados y a los trabajadores, activistas de Asindar, para que fueran efectivamente secuestrados, torturados y asesinados.
Recordemos, este es el caso, se llama Villazo, y es en realidad la acción represiva que tomó el gobierno de Isabel Perón en el año 75 en contra de un movimiento muy fuerte antiburocrático que se desplegó a lo largo del año 1974 y que expulsó a la burocracia sindical de Acindar de la planta y creó la lista marrón, y luego esa lista marrón logró ganar el cuerpo de delegados en una elección en el año 1975. Contra ese proceso antiburocrático y clasista es que se llevó adelante esta represión entre la empresa y las fuerzas represivas enviadas por el gobierno peronista. Esta situación no es particular de Acindar. También se dio, por ejemplo, en Dármenes y Diarca, donde hay un inicio de un proceso contra la empresa, porque ahí hay 20 trabajadores que fueron secuestrados y torturados, algunos incluso desaparecidos, también en esos mismos años. La sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario de este martes está a tono con lo que se viene viendo en el último periodo en relación a decisiones que van en contra de los juicios de lesa humanidad, en contra de la búsqueda de la memoria, verdad y justicia, y que tiene que ver con una bajada de línea que claramente hay desde el gobierno de Javier Milei para terminar con estos procesos. Para nosotros se trata de reivindicar la lucha de aquel tiempo y traerla a este momento en el que tenemos que enfrentar justamente a los negacionistas y salir a luchar por nuestros derechos en un momento en que quieren implantando la reforma laboral. Bueno, nada, la verdad que no queríamos dejar de contar lo que había sucedido, algo, digamos, una vergüenza, la absolución de todos los acusados, así que bueno, nada, agradecemos a Randy que nos mandó, y con esto vamos a pasar al tercer bloque, al bloque de prensa. Estamos tratando de apurar un poquito, así que vamos. Ya tomé Hernán, agua. ¿qué tenemos? Clarín, ¿qué tenemos? Clarín, tenemos Página 12, todo está asociado a Víctor Santamaría, ahora lo vamos a nombrar, que no lo nombramos en el primer bloque con la CGT, ojo. En Clarín se dio una asamblea muy grande en la cual se pidió la reactivación de un plan que tenía de recomposiciones salariales trimestrales. Más allá de lo que se firma en las paritarias de prensa, Clarín tenía un acuerdo que se llegó particular entre la empresa y la comisión interna de acuerdos trimestrales, ajustes trimestrales. Que como corresponde mejora el acuerdo de convenio. Digo, para que no confundamos que los acuerdos por empresa van en la línea con la reforma laboral. O sea, el acuerdo mejora lo que se firmó. Tratando de romper todo acuerdo colectivo, ¿no? Bueno, la cuestión es que la patronal decidió cortarlo así, sin avisar, sin comunicar, sin decir nada. Dijo, en este semestre no vamos a dar nada. Cuando se les fue a preguntar dijeron eso, porque no lo habían informado. Estaban esperando el aumento. Estaban esperando el aumento y el aumento no llegó. Así que nada, la empresa decidió de manera unilateral cortarlo. Justamente se dio en la semana de las elecciones, que post elecciones, el grupo Mañeto y compañía y Aranda y todos estos, con las movidas económicas que hubo en la semana de las elecciones, la euforia de los mercados. La euforia de los mercados, 580 millones de dólares ganaron. En esos días, de ahí 2-3 días. Así que, bueno, nada, se exige además que el piso... Esto es tremendo, porque estamos hablando de Clarín, imagínense el resto de las empresas. Están pidiendo que el piso salarial no esté por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Esa es una de los pedidos de la asamblea. Y un sistema híbrido de presencialidad, porque a ellos los llevaron a la presencialidad plena, así también de un día para el otro. Así que, bueno, la próxima semana va a haber asamblea, se discutirá semana a semana. Una presencialidad plena que representa un problema, porque el modelo híbrido, combinado con la caída de los salarios, generó un pluriempleo que solo puede sostenerse en un modelo híbrido. Vos no podés salir en una columna de radio desde la redacción de Clarín. Entonces la vuelta a la presencialidad es una regimentación que impide vamos a decirlo también por la negativa, la autoexplotación del trabajador de prensa, la que llevó la pandemia, la reducción de salarios, etcétera, pero es inviable la presencialidad plena para los trabajadores de prensa en las condiciones en las que estamos trabajando. Totalmente. Sigamos. Página 12. Página 12 salió chiquito, 32 páginas. 32 páginas, sí, o sea, está en un plan de lucha y medidas de Página 12, capítulo 1000, porque la gente... Víctor Santamaría sigue haciendo de las suyas, están con problemas con paritarias y en vez de resolver la empresa el problema paritario, que cobran salarios de indigencia, decidió achicar el diario, ya que están laburando menos porque hay medida de fuerza, achicamos el diario. No hubo cobertura
No hubo una cobertura plena de las elecciones, que estamos viendo también todos los tweets que han presentado la comisión interna de Página 12. Hubo quite de firmas. Uno de los que firmó fue Víctor Santamaría en el diario, ¿no? O sea, salió con una nota. Sí, él salió con una nota de él firmada ese día, el día del quite de firmas. Y también, digamos, ¿qué más firma? Firmó paritarias. Es uno de los que firma las paritarias que después no paga. Ese es el gran problema. Y que después para los trabajadores del SUTER les dice que las paritarias que ya están firmadas deben ser cumplidas y que no se preocupen, que va a estar todo bien. Exacto. Le dice a su base de trabajadores. Y también los manda a sacar los carteles que pegamos, las pegatinas que hacemos puteando a Víctor Santamaría que no paga. Sí, lo que también va a tener que firmar son cheques indemnizatorios. Porque en su otro negocio, que es el sindicato iba a decir portero, pero son encargados, ¿no? No quiero meter la pata con eso. Totalmente. Sí, porque la Corte Suprema confirmó una condena por fraude laboral. Tuvo a una trabajadora en el sindicato durante años en negro, precarizada. Una profesora de educación física. Una profesora de educación física. Así que. Trabajando acá en la pileta de acá de Perón. Exacto, era. Sí, acá. De Perón, muy cerquita. O sea. Está todo muy cerquita, de hecho, ¿no? Él tiene todos los kioscos ahí. No está tan lejos de la CGT tampoco. Así que. La profe de natación que la tuvo 20 y pico de años como monotributo. Bueno, va a tener que firmar los cheques de indemnización. En la condena está él, el hermano, el sindicato, la obra social. Quedaron todos pegados. Él trató con algún vericueto, una palabra muy de Alfonso. Con algún vericueto, sí, trató de zafar, pero no pudo. Así que, bueno, nada. No, es interesante porque le reconoce la relación laboral del monotributo, claro. Lo cual es un fallo importante, sobre todo porque la reforma laboral busca los grises. Busca lo contrario y quita la presunción de vínculo laboral. En el sentido de que a priori no es eso. Bueno, en este caso la Corte Suprema dijo, mirá, acá tenés una profesora de natación que instruyó a decenas y generaciones de pibes, hace 25 años que viene todos los días a laburar acá, la tenés como monotributista, poniendo esta braganza. Exacto. Mantiene una línea, es negrero en todos lados. Sí. Posiblemente la Corte Suprema también se la dio porque es Santamaría, ¿no? Y después le perdona a los amigos de Caputo, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos de acuerdo en este fallo contra el antiobrero Santamaría. Bueno, vamos a comentar, estuvimos hablando con Fabián Grillo, con el papá de Pablo, para comentar porque el día martes le hicieron una cirugía, él continúa en terapia intermedia en el Ramos Mejía, y si bien no era una cirugía de urgencia, aprovecharon que estaba en el hospital, es una cirugía reparadora para rellenar un hueco que se le hizo, digamos, debajo de la prótesis. Ellos están pidiendo por motivo de la operación. Bueno, la operación salió bien. Obviamente que vamos a tener novedades. Siempre les decimos que sigan la cuenta de Justicia por Pablo Grillo, donde vamos a tener las novedades del avance del posoperatorio. Pero bueno, nos dijo que salió bien, que salió dentro de lo esperado. Y también, bueno, están pidiendo dadores de sangre que se presenten. Vamos a pasar acá el flyer. En el banco de sangre del sanatorio de Ramos Mejía, que queda en Urquiza 609, así que lo único es que no tienen que ir en ayunas, así que bueno, todos los que se puedan acercar a donar sangre, bienvenidos, así que bueno, estas son las novedades de la salud de Pablo. Bueno, mucha fuerza para Pablo como siempre, a la familia Fabián, etcétera. Ahí también me miró porque sonó el celular, pero tenía que mirar un tuit. En la televisión abierta, y claro, ¿cómo se llama la mujer de la Torre? Yanina La Torre está todo el tiempo mirando, que habla con Simona Caprista, con se esto, está comparando con Yanina La Torre, metele ritmo. Todos con los celulares activados. Rodolfo Wall se está revolcando. Salí de ahí, maravilla. Bueno, salgo de ahí, pero tenía que mirar un tuit, chicos, tenía que leer acá, porque ¿a qué vamos? Vamos a una parte muy rápida de libertad de expresión. Tenemos varias denuncias contra el gobierno, una de ellas es de Acera, que Acera es la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la Argentina, que denunció por segunda vez que el gobierno y la Libertad Avanza como fuerza política no acreditó a los periodistas extranjeros en el búnker electoral, lo cual denuncian que es obviamente una violación al derecho a la información, una violación a la libertad de expresión, etcétera. Ya lo dijimos, el que va, si tienen algo que ocultar. Ya denunciamos la vez pasada la agresión a Tony Becerra y ahora los periodistas extranjeros que no fueron acreditados
en el búnker, probablemente por miedo al ridículo, ¿no? Circularon muchísimo programas de televisión de Estados Unidos, de España, etcétera, mofándose de Milei. Entonces deben decir, basta de que nos tomen. Hay uno que es un perro y Trump le da de comer, ¿lo vieron ese? Lo vi también. No, Bueno, así que nos solidarizamos con Acera, que FATPREN también se solidarizó, y nosotros también contra esto. Tenemos las elecciones del CIPREVA. Elecciones del CIPREVA. Que ya lo comenté anterior, pero bueno, siempre nos estamos acercando. En la previa. Ya nos estamos acercando, acá están los afiches, en los afiches estamos los tres. Sí. Hicimos una reunión de comisión directiva este martes, no me acuerdo, el martes a la mañana, donde definimos apretar a fondo el acelerador, porque obviamente hay lista única, ya hemos planteado, lo cual representa una dificultad para lograr una masividad, y al mismo tiempo lo que necesitamos es un voto masivo. Es decir, vamos por centenares y centenares, trataremos de superar los 1000 votos en la elección de comisión directiva. Ya se cerraron, ¿no? Las afiliaciones. Se cerraron las afiliaciones, eran hasta el viernes 30. Algunas se están ajustando, se están terminando de acomodar los padrones, se vota el miércoles, llamamos a todos los compañeros y compañeras del gremio que están afiliados a votar masivamente, y lo discutíamos también cuando discutíamos paritarias y plan de lucha, y decíamos que la primer acción para discutir la paritaria de prensa escrita, que es la que está abierta, los otros acaban de cerrar con un acuerdo de más o menos del 9% para el último trimestre, es lograr una votación masiva. Es decir, las empresas van a estar mirando cuánta gente vota. Si hay una movilización de 1000 compañeros a poner un papelito en una urna, quiere decir que la base está para salir después a pelear, a movilizar, a parar, etcétera. Así que llamamos fuerte a votarnos, a quienes estamos acá, y a reforzar un sindicato. Y un leve detalle, más motivador que este no va a haber. Al día de hoy, 0% están ofreciendo las empresas hasta febrero. Entonces hay que ir a votar contra las empresas, a votar contra el ajuste, a bancar un sindicato de lucha y también a ponerle el cuerpo a la medida de lucha. Así que 12 de noviembre, vamos con todo, votemos masivamente a la lista Unidad Pluricolor del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que quienes hacemos, digamos, todo, integramos. Ahí estamos. Pasamos todos brevemente al plano internacional, también de prensa. Bien breve, 2 temas. Bueno, brutal ataque sionista en el marco del supuesto alto el fuego, se carga la vida de un nuevo periodista, es el número 256, Mohammad al-Munirabi, que fue bombardeado e interceptado directamente en uno de los campamentos de refugiados, es decir, fue directamente, estamos viendo la foto, fueron directamente a atacar a los refugiados, en particular a los periodistas palestinos. Ahí el gremio de periodistas palestinos condena enérgicamente el asesinato de su compañero Mohamed al-Munirabi, un periodista del periódico Palestina, con un bombardeo contra su tienda de campaña en el campamento Al-Nusayret, en la franja de Gaza central. Apuntar a los periodistas de sus familias constituye un crimen de guerra completo y una política de la ocupación de silenciar la verdad y reprimir los crímenes. El mismo día o días en esos días, la Corte Suprema de Israel también denuncia a la Asociación de Prensa Extranjera en Palestina, denegó el pedido de la Asociación de Prensa Extranjera que permite el acceso de periodistas independientes que no son gazatíes, en Palestina. Es decir, la Corte Suprema de Israel rechazó que la prensa internacional pueda ir a Gaza a reflejar lo que está pasando en Gaza. Vos no podés ir. No podemos ir, está vedado por la Corte Suprema. El mismo día en las mismas horas que vedaba el ingreso de periodistas extranjeros, asesinaba al periodista número 256, una barbaridad. Y otra cosa más, hubo una protesta en Italia, en Nápoles, muy importante, la clase obrera italiana está mostrando una solidaridad con el pueblo palestino, una tradición de lucha enorme, los obreros portuarios, etc. Hubo una fuerte represión en Italia, un escrache que se estaba haciendo de distintas organizaciones sindicales a una empresa farmacéutica israelí que estaba haciendo una muestra, se produjo una represión policial y se detuvieron a 3 compañeros. Reclamamos la libertad de, ahora no recuerdo, Mimi, me lo perdí. Después lo ponemos acá quienes son 3 compañeros que son de Sicovas. Bueno, ¿algo más?
Con eso estamos, o sea, nuevamente queremos convocar a que se suscriban al canal de Prensa Obrera, se meten a la página de Prensa Obrera, es Facilísimo. muy sencillo. El que no lo logre porque no quiere, o sea que no hay excusas. Les pedimos que colaboren, que ya que están mirando el programa, que sepan que es parte, digamos, del trabajo que necesitamos, así que apoyen el periodismo independiente, el periodismo donde se dice todo, como nosotros, y algunos chiquitos más teníamos para pasar. Sí, dos cositas. Una, el viernes a la noche, karaoke en el local de Flores en Carabobo al 54, creo que es, o al 34, ahí a mitad de cuadra, entre Carabobo y Ramón Falcón. Karaoke, no me digan que no saben cómo me pongo, como dice, no sé para qué me llaman, ¿cómo que se dice? Que no ¿Para saben, qué me invitan para si qué no sé eso, gracias Ana. Karaoke para financiar a las compañeras de plenario de trabajadoras el viaje al Encuentro Nacional de Mujeres, y el sábado plenario de tribuna docente en Ademis, o sea, de la lista que ya vamos a hablar de esa lista seguramente del programa que viene y todo el debate que se está dando dentro de Ademis, pero hay un plenario y una peña, porque a los docentes de Ademis les gustan las peñas, nosotros somos afiliados a Ademis también porque pluriempleo, tenemos de varios afiliados a Ademis dentro. Estás en todos los que... Todo, 4 sindicatos tengo. ¿Vos también sos de Ademis? ¿Sí? ¿Venís? Nos vemos. Bueno, esos 3 chivos y nada más. No, bueno, nos vemos en 15 días con nuevas noticias. Campanita. Hasta la próxima. Suscripción. Adiós. Chau.